Bienvenidos a este emocionante viaje del discipulado. Discípulo es aquel que piensa, siente y actúa como Jesús. Para poder llegar a ser discípulo debemos entonces estudiar la vida de Jesús y ver cómo pensaba, sentía y cómo actuaba. Asimismo, todo el contexto de la Biblia nos dirá cómo convertirnos en discípulos de Jesús. Para eso hemos preparado este primer nivel de enseñanza. Y nuestra primera lección precisamente se llama Entiende tu nueva relación con Cristo. Si vamos a ser discípulos de Jesús, debemos tener una relación con Él. Y vamos a hablar en primer lugar algunas enseñanzas acerca de la salvación. ¿Qué hay después de esta muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida después de la muerte? Bueno, debemos comenzar hablando acerca de que hay algunos países que tienen dentro de su constitución de la república, dentro de sus leyes, algo llamado la gracia presidencial. Esa gracia presidencial consistía en que básicamente el mandatario, a la hora de que alguien estuviera condenado a muerte, si él decidía, aunque todo lo demás lo hubiera condenado, podía eximirlo de su culpa. No que saliera libre de la cárcel, pero si estaba condenado a muerte, salvarlo de dicha condena a muerte. Lo mismo precisamente es la gracia de Dios. Todo nos condenaba a la muerte espiritual. Sin embargo, la gracia de Dios nos da el regalo de ser perdonados y tener acceso a lo que la Biblia le llama la vida eterna. Hoy vamos a ver o aprender algunos principios sobre ello. Van a salir acá los versículos que vamos a estar aprendiendo. Te sugiero que los anotes en tu casa, porque al final te vamos a enviar un PDF con algunas preguntas, no para que te pongas nervioso o algo, sino simplemente reafirma lo que aprendiste en este tiempo. Así que lo primero que vamos a ver el día de hoy acerca de la nueva relación que tenemos con Jesús es que es necesario nacer de nuevo, así le llama la Biblia. Y para esto vamos a ver dos versículos. En primer lugar, todos en la vida nacemos una vez físicamente, es obvio esto, pero también, según la Biblia, podemos nacer espiritualmente. Por eso es que nosotros decimos que el que nace una vez, muere dos veces. O sea, el que nace una vez, o sea, solo nace físicamente, muere dos veces, físicamente y espiritualmente en la eternidad para siempre. Pero el que nace dos veces, físicamente y espiritualmente, muere solo una vez, físicamente, pero espiritualmente seguirá viviendo en la eternidad. ¿Qué significa esto? Hablemos del nacimiento físico. Génesis 4:1, dice la Biblia, y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fíjense qué interesante. Desde el principio Dios estableció que el método de reproducción entre nosotros es la unión de un hombre y una mujer. Cuando usted ve en la Biblia que dice, y conoció Adán a su mujer, está diciendo, tuvieron relaciones íntimas. Y por eso dice acá, dieron a luz a dos hijos, a Caín y a Abel. Todos los seres humanos, obviamente, como decíamos, tenemos ese nacimiento, lo cual demuestra que eres creación de Dios, pero es con el nuevo nacimiento que eres adoptado por Dios. Ojo con eso. Estamos hablando del nacimiento físico. Todos nacemos físicamente una vez, pero estamos diciendo también que no es lo mismo ser creación de Dios que hijo de Dios. ¿Cuándo eres hijo de Dios? Aquí viene el segundo nacimiento, nacimiento espiritual. San Juan, capítulo 3, verso 3 al 6, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice la Biblia, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, ojo que es Jesús,
el que está hablando, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjese qué interesante. La Biblia nos enseña que Jesús está diciendo, cuando alguien se le acerca, le dice, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Qué hago para tener el regalo de la vida eterna? Ante esto, Jesús le responde, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, el hombre que está hablando con él, le dice, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? ¿Acaso puedo entrar al vientre de mi madre? A lo que Jesús le dice, no te estoy hablando de ese nacimiento, porque ese nacimiento es de carne. Pero yo te estoy hablando del nacimiento del Espíritu. Jesús le dice, lo que es del nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús con eso? Es necesario que nazcas espiritualmente. Cuando tú naciste, eres creación, por así decirlo, resultado de tu papá y tu mamá. Pero oficialmente no eres hijo hasta que te llevan donde pues asientan tu partida de nacimiento. Ya legalmente eres hijo de ellos. Algo similar enseña la Biblia que es con nosotros y nuestra relación con Dios. Número 1, nacemos físicamente. Pero número 2, cuando recibimos a Jesús en el corazón y empezamos una relación con Él, entonces allí somos, digámoslo así, oficialmente hijos de Dios. La Biblia dice que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir, tu salvación es eterna a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El pecado te separaba de Dios. Romanos capítulo 6, versículo número 23. O sea, la salvación es a través de Jesucristo. ¿Por qué razón? Número 1, porque el pecado nos separaba de Dios. Romanos capítulo 6, versículo número 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según la Biblia, el pecado nos condenaba a todos a una muerte eterna, al infierno. La mentira más pequeña, la acción del corazón más sencilla, nos condenaba a la muerte eterna. Ninguno de nosotros podía tener el regalo de la salvación. Así lo dice la Biblia. Veamos otro aspecto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros si el pecado nos condena eternamente? Bueno, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muestra más grande del amor de Dios por nosotros precisamente fue enviar a su Hijo Jesús a reconciliar nuestra relación con Él. Por eso Romanos capítulo 3, verso 10 dice, no hay ni uno solo que sea justo, ni uno de nosotros es justo por muy buenas obras que hagamos, por muchas cosas buenas que tengamos. Ninguno de nosotros es considerado justo, en otras palabras, limpio y sin mancha. Entonces necesitamos a alguien que se pusiera entre Dios Padre y nosotros, en medio, para darnos el regalo de la vida eterna. La salvación no depende de nosotros, sino que depende precisamente de la gracia de Dios. Claro, tomamos acciones, pero mire lo que dice Romanos 6:23. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La salvación es un regalo que Dios nos dio. No es algo que merecemos. Es un regalo inmerecido que Dios nos otorgó enviando a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Ahora, un tercer elemento que quiero que tomes nota y pongas en tu corazón. Dios te da la salvación como un regalo. Esto significa por lo menos dos cosas. Número 1, cuando crees en Jesucristo por medio de la fe, Romanos capítulo 10, verso 9, dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Creer es un requisito fundamental para tener el regalo de la vida eterna y para que Jesús more en tu corazón. En la Biblia, la palabra creer significa agarrarse o adherirse a algo. En este caso es creer en Jesucristo, es agarrarse de Jesucristo, es adherirse de Jesucristo. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces eso te abre el camino a la vida eterna, según lo que la Biblia enseña. Un segundo elemento, cuando confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor. Romanos capítulo número 10, versículo número 9 y versículo número 10. Leímos ya una parte, pero dice la primera parte de estos dos versos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una parte del verso que dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mira qué interesante. Con el corazón se cree, primer requisito para tener el regalo de la vida eterna. Pero número 2, con la boca se confiesa. Si tú crees que Jesús es el Señor, la Biblia dice que debes confesarlo con tu boca. Por eso es que siempre te invitamos a hacer una oración en la que recibes a Jesucristo en los primeros pasos de tu vida cristiana, porque según la Biblia esa es la entrada a una relación con Dios, y es cuando en el libro de la vida, según la Biblia, tu nombre queda inscrito. Cuando confiesas con tu boca que crees que Jesús es el Hijo de Dios y lo haces con todo tu corazón. Ahora, cuando confías en la gracia de Dios y no en las obras, entonces tú estás teniendo una verdadera relación con Dios. ¿Qué significa eso? Mira lo que dice Tito, capítulo número 3, versículo número 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿cuál es esa bondad? Jesucristo. Cuando se manifestó la bondad de Dios es cuando envió a Jesucristo, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino hacemos buenas obras ya como un fruto de que ahora Cristo vive en nosotros. Nadie, por muchas buenas obras que haga, va a entrar al cielo, porque entonces ganarías el cielo por tus propios méritos, sino que la Biblia enseña que únicamente aquellos que crean en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ellos tienen el regalo de la vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Por gracia quiere decir un regalo inmerecido de Dios. Somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No por obras, no por nuestros actos, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vas a entrar al cielo, vamos a tener el regalo de entrar al cielo, no por nuestras obras, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros lo estamos creyendo y lo estamos confesando. Ahora, otro detalle importante en el aspecto de la salvación es que nosotros debemos entender que la Biblia dice que todo esto fue un regalo de Dios. La gracia de Dios, la salvación, es un regalo inmerecido. La Biblia dice acerca de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el regalo de ser hechos hijos de Dios. Ojo con esto, Jesús vino al pueblo de Israel y los suyos, el Israel, no le recibieron, mas a los que le recibieron, es decir, todos los que no somos del pueblo de Israel, pero ahora somos el Israel espiritual, nos dio el derecho, dice la Biblia, de ser ahora hechos hijos de Dios. Eso es un regalo hermoso, que
Dios nos da por medio de Jesucristo. Ser hechos hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesús. Insisto, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, dice la Biblia, delante de Dios. O sea, lo mejor que yo pueda hacer, no me da, pero ni la mínima esperanza a tener el regalo de la vida eterna por eso. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué nos da el regalo de la vida eterna? Únicamente reconocer, por mí mismo no puedo ser salvo. Necesito creer que Jesús pagó por todos mis pecados en la cruz del Calvario, murió por mí para darme el regalo de la vida eterna. Pareciera que para nosotros entonces puede ser algo muy sencillo, entre comillas sí, pero alguien pagó un precio muy alto con su muerte y con su crucifixión, aún habiendo vivido limpio de pecado. Se llama Jesucristo. Si tú crees que Él es el Hijo de Dios, número 1, lo crees en tu corazón. Número 2, lo confiesas con tu boca. Número 3, y de aquí en adelante comienza a haber un fruto de vida en ti como resultado de esta oración. Quiere decir que la vida espiritual nació en ti, que algo de Dios entró en tu corazón, que se llama el Espíritu Santo. Así que yo te invito para que en estos, dame 1 minuto, 2 minutos para que hagamos una oración y que le digamos a Jesús: entra en mi corazón, sé mi Señor, reconozco que no puedo yo solo con mis obras, sino te necesito en mi vida. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias por el regalo de la salvación. Hoy quiero confesar con mi boca, repite esta oración, por favor. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Dame el regalo de la vida eterna. Creo en ti, Jesús. Reconozco que por mis propios méritos nunca podré entrar al cielo. Pero creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz del Calvario. Entra en mi vida y dame el regalo de la vida eterna. Ahí permanece con tus ojos cerrados. Voy a hacer una oración por ti. Señor, gracias por cada persona que está haciendo esta oración al ver este video. Yo te pido que los bendigas y que de hoy en adelante les ayudes a caminar de la mano contigo. Gracias, Señor, por cada familia, cada persona que hoy está tomando la decisión de caminar de la mano contigo. Tú manda a tus ángeles alrededor de ellos y que de hoy en adelante sepan que tú estás con ellos. No ofreces una vida perfecta ni libre de problemas, pero ofreces estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, es la mejor oración y decisión de tu vida. Hace ya más de 27 años, casi 28, yo hice esta decisión. Me cambió la vida para siempre y sigue cambiando la vida de miles de personas diariamente. De ahora en adelante te queda seguir creciendo en la fe de la mano con Jesús. A tu WhatsApp llegará, si tú no lo solicitas aquí al finalizar este video, en un comentario, o si ya te contactaste con nosotros, si ya tenemos tus datos, te va a llegar un PDF, un archivo con unas preguntas, 2, 3 preguntas sencillas sobre esta lección. Lo único que busca es reafirmar tus convicciones en Jesús. Y te pido por favor que en un WhatsApp me mandes las respuestas y cualquier duda que puedas tener, por favor exponla por medio de WhatsApp y estamos con gusto dispuestos a ampliar el contenido de esta lección. Dios te bendiga.